Bien, continuamos nuestra conversación con nuestros invitados. En una primera parte hablamos sobre ya la decisión tomada por parte del Gabinete de Salud, por parte del Ministerio de Educación, las opiniones de Educa, la opinión de la Asociación de Padres por la Educación Presencial y, lógicamente, lo que tiene que ver con la preparación sanitaria con nuestra invitada doctora Emis Medina. Ahora, queremos saber y quiero entrar con Darwin en esta parte. Eh, ¿Cómo va a impactar ya esta decisión de volver a las clases, de sacar a esos niños, que yo particularmente de entrada la veo positiva en el sentido social y económico, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el impacto social y económico de que los niños, principalmente en la educación de los niveles de personas más necesitadas, de esta decisión? Bueno, Alberto, ya la doctora y Gabriela adelantaban algunos efectos de retorno a la escuela. En particular, hemos estado asistiendo a un deterioro en la salud física, emocional y mental de los estudiantes, producto del aislamiento, y eso es de lo primero que se va a recuperar, y por eso coincido con lo que dice Gabriela. La escuela no es solo un espacio para aprender conocimiento de asignaturas o saberes, no es solo instrucción, la escuela también es un espacio de construcción de ciudadanía, de valores, de actitudes, y el juego es muy necesario en este momento. Yo, si tuviera que recomendar en estas próximas 4 semanas que tienen que hacer las escuelas, y tienen que jugar y reflexionar sobre lo que han pasado y vivido durante este tiempo. Los estudiantes van a obtener mucho más aprendizaje que de seguir una currícula rígida que poco le va a dejar en su proceso de formación. En segundo término, la doctora lo decía con mucha claridad, va a permitir a los hogares generar efectos ingresos, o sea, por la permanencia de la madre que generalmente tuvo que dejar su trabajo para atender a los niños y volver al trabajo, o bien por ahorros que la familia se va a estar haciendo por gastos extraordinarios que tuvo que afrontar, o con cuidadores extras en la casa, con maestros en la casa, de todos los sectores sociales. Esto no es solo Claro. exclusivo del sector de más altos ingresos. A su debida magnitud, esto afectó a todos los segmentos de la sociedad. Y en el estudio que hicimos en Educa veíamos cómo algunos padres pagaban desde 500 pesos a la semana hasta 20.000 pesos a la semana. Es decir, el rango era tan amplio, era tan grande. Eso a nivel nacional alcanzó a más del 10% de los hogares, es decir, fue significativo. Indudablemente para el sistema va a generar también efectos muy importantes a tener en cuenta, porque en Educa estamos finalizando un estudio sobre los costos de la pandemia en educación, y no mirando únicamente el costo asociado al corto plazo, es también mirando los efectos en el largo plazo. ¿Cuánto le va a representar al país la pérdida en los niveles de aprendizaje de los 2 años que han pasado? Cuidado si no un tercero, porque tomará mucho tiempo recuperar el proceso y ajustarlo a los lineamientos de una calidad educativa que ya venía muy maltrecha en el pasado. Bueno, todos estos efectos los estamos cuantificando, y les puedo adelantar que en el largo plazo, en los 45 años que tiene vida útil una persona que sale del sistema educativo, puede afectar hasta el 12 puntos del producto. Es decir, es Wow. una cifra extremadamente grande. Estamos Alarmante. hablando, exacto, de cifras muy relevantes en conservadores. Pudiéramos incluso pensar que tal vez sea más alto que eso. Ya lo veremos con precisión porque estamos cerrando por estos días ese estudio, pero claramente hay un efecto también sobre la economía. La escuela moviliza la economía del país, moviliza a casi 3 millones de estudiantes entre sectores público, privado, formación docente, moviliza prácticamente a 1 de cada 3 ciudadanos del país todos los días en torno a la educación. Eso genera efectos en el transporte, genera efectos en los restaurantes, en los colmados. Es decir, la escuela es un motor de la economía también, y ha estado detenido. De modo que, volvemos a insistir, con el uso de protocolos, con el aprendizaje de los niños a vivir en esta nueva realidad, llevando ese saber al interior de la casa, porque nadie
que los niños para educar a los adultos. Lo decía la doctora, compartimos plenamente. Así ocurre es. con los temas medioambientales, ocurre con los temas de la pandemia, así que entendemos que es positivo por donde se lo mire y no hay que tener temor. Si aparece un foco de infección, bueno, se tiene que cerrar, no será un fracaso, será una medida de cuidado adicional, solamente tiene que afectar por un tiempo determinado a ese centro o a ese grupo del centro que tuvo esta realidad, pero no todo el sistema tiene que pagar por esta situación. Es muy importante entender que la equidad no pasa por darle a todos lo mismo. La equidad pasa por darle a cada quien lo que necesite. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de lo contrario, tratando de darle a todo el mundo lo mismo, hemos profundizado las desigualdades. En el estudio que Educa mostró, quedó en evidencia que la estrategia de dejar a los niños del colegio privado y de los niños del colegio público en sus casas sin recibir educación, lo que hizo fue ensanchar las desigualdades, no las redujo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los procesos sociales. Los efectos no se mueven linealmente. Y esto es una lección que esperamos quede en las actividades porque tienen un gran desafío por delante, planificar el año 2021-2022, planificar el resto de gobierno en educación que se ha cortado por lo menos 24 meses en un periodo de tan solo 4 años. Así que es muy importante porque en este momento se juega mucho más que la pandemia, se juega la estabilidad y el futuro de la educación del país. Volviendo a ti, Gabriela, cuando empezamos, me dijiste, y lógicamente así conocemos de la institución o del órgano que tú representas, que no solamente agrupa los colegios privados de niveles altos, sino también pequeños colegios que están ubicados en distintos barrios de la capital, que por lo general son en cierta forma escuelitas, pero con una connotación privada. Sabemos que en la parte pública, y ahí la doctora que nos escuche también, en la parte pública hemos, por motivo de la pandemia, se ha puesto muy, no voy a decir de moda, porque debió estar quizás durante siempre, pero se ha puesto más en moda la necesidad y la obligatoriedad de incluir en el sistema educativo, fruto de la pandemia, la parte de el cuidado de salud mental de los niños y de los mismos adolescentes por esta situación. Sabemos que el sector público ha destinado recursos para incluir profesionales de la psicología y profesionales de la psiquiatría en su esquema educativo. Los colegios privados ya venían operando con la participación integral de psicólogos y de cierta forma también en algunos casos psiquiatras, pero más psicólogos, y diría en estos casos, para que en este reinicio, en esta reinsertación de la parte presencial, ellos van a tener que jugar un papel muy importante. Digo yo, no se le pregunto. Bueno, yo creo que no te sé decir del sector público en este sentido, pero yo recuerdo cuando yo era estudiante en un colegio, había una psicóloga, y eso no voy a decir hace cuántos años fue eso, pero fue hace mucho. Entonces, eso no pero Gabriela, yo entiendo, pero acuérdate que esa psicóloga que había en esos tiempos, bueno, mi esposa fue psicóloga de un colegio la vida entera y es psicóloga y trabaja en esa área. Pero estamos hablando aquí de una situación que ninguno de nosotros la vivimos, que es una situación generalizada, donde es una situación muy diferente al simple tratamiento de un psicólogo por un problema de bullying, por un problema no había bullying en ese tiempo. Bueno, habían, pero habían quizás de otra forma, vamos a llamarle de otra forma, pero siempre había quienes relajaban a uno. Pero ahora no, ahora estamos hablando de psicólogos para tratar una insertación de cientos de miles de niños que van a retomar lo que
ellos se desconectaron hace 2 años. Realmente yo creo que por eso empecé por ahí, porque yo creo que el tema de salud mental siempre ha sido importante, solo que lamentablemente en el sector público nunca se le dio la importancia que meritaba, y nosotros ahora está saliendo a la luz, pero venimos arrastrando décadas de deficiencias en el sector, en la educación pública, y eso ahora se está notando. Wow, ¿qué pasa? Y eso no es nuevo, eso es lo que ahora lo estamos viendo más grande. Pero en cuanto a eso de ese apoyo que van a necesitar los estudiantes, ahora mismo, te quiero decir, los padres tratan ahora y nos llaman a nosotros a PEP a buscar ayuda de psicólogos para sus hijos. Y la mayoría de las salas de psicólogos ahora están llenas por el confinamiento. Los niños tienen y siempre le digo a los padres, ¿tú te acuerdas esos primeros 4 meses de encierro que los adultos salieron locos buscando dónde desahogarse, algo que hacer? Pues los niños tienen 14 meses con ese sentimiento. Entonces ellos vienen arrastrando este sentimiento, presentando problemas no solo de estudio, presentando problemas de comportamiento, niños que hablaban y ya echaron para atrás, niños que dormían solo ahora duermen en la cama de sus padres otra vez. Eso es un problema que se está viendo, y tenemos declaraciones de médicos, de pediatras, de psicólogos, que ya dicen que la pandemia de salud mental generada por este confinamiento de 14 meses va a ser peor que la misma pandemia que estamos viviendo de COVID. Esto nos va a terminar por ahora en cuanto a los efectos adversos desde el cierre de las escuelas. Entonces, para el regreso a las aulas, la realidad de lo que necesitan los niños, según los estudios internacionales y las declaraciones de médicos que han sido entrevistados en este sentido, lo que dicen que las medidas de bioseguridad para los niños son básicas: distanciamiento, mascarilla, no tocarse la cara y ya. O sea, no es muy difícil lo que va a ser ese retorno. Y por eso nosotros insistimos que ahora lo que los niños necesitan, como dijo Darwin, es regresar a esa socialización, ¿verdad? Y como va a ser gradual, va a ser despacio. Y los pequeñitos que nacieron en pandemia, que nunca han visto a un niño, van a necesitar con más urgencia ese regreso. Entonces, viendo ese tema y esa necesidad de regresar, por eso volvemos al tema de la importancia de hacerlo ahora. Los centros educativos que han abierto ya durante esta pandemia, como dije al principio, muchos de forma clandestina, lo que nos dicen es, nos tomó 4 a 6 meses adaptar los protocolos. Entonces, esto no es que pueda empezar en agosto o en septiembre, porque nos va a encontrar febrero y todavía no vamos a estar todos los niños en sus aulas. Bien, vamos a tomar nuestra última pausa breve para entrar en la parte final de esta interesantísima conversación con nuestros distinguidos invitados, para ir, vamos a decir, en cierta forma, quizás no concluyendo, pero sí juntando todo lo que se ha emitido aquí con tanta propiedad en apenas un par de minutos. Regresamos en Sin Esquemas.